¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente comentando o en una sesión más de Realidades de México y el Mundo, los sucesos más trascendentes de México y el mundo que están impactando en el devenir de nuestro país. Primeramente queremos comentar una información muy importante que salió a relucir hace dos par de semanas, en donde se da a conocer un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se señala que la deuda externa ya llega a la cantidad de 9.817.223 de pesos. Es un informe del 2 de marzo del 17. ¿Qué son 9 billones? Yo le pregunto a mis alumnos en la universidad y me dicen que son 100.000 millones, que son 1.000 millones. Pues no, porque hay 1.000 millones, 2.000 millones, 100.000 millones, 2.000 millones, 300.000 millones, 400.000, 700.000, 900.000, 999.000 millones y 1 billón. Es decir, estamos hablando de 1 millón de millones en términos claros. Esta deuda ha impedido un crecimiento nacional y ha montado sobre México un crecimiento ficticio. ¿Qué significa esto? Que básicamente no es el capitalismo nacional el que se está desarrollando. Este nunca tuvo una hegemonía total en México, pero al menos había un capitalismo estatal muy importante. Un capitalismo monopolista de Estado en donde el gobierno era dueño de hasta 1.200 empresas superestratégicas, que de cualquier manera, si nos vamos a los datos específicos, dieron en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas un crecimiento de 8.2%, en el de Ávila Camacho ya en pleno milagro mexicano, plena guerra mundial, y crecimiento avasallante de la economía norteamericana, que fue jalando un poco a la de México. El crecimiento alcanzó el 9.68%. En el sexenio de Miguel Alemán el crecimiento fue de 9%, en el de López Mateos de 8.11%, y en el de Gustavo Díaz Ordaz de 8.42%. Incluso en los corruptos gobiernos tan criticados por despilfarradores y por ejercer un autoritarismo total sobre los mexicanos, los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, el crecimiento fue superior al 8.40% en ambos sexenios. ¿Cuál es el crecimiento actual? Es un crecimiento que apenas sí rebasará el 1%. Ni siquiera llega al 2%, que es el crecimiento de la población. Quiere decir que no hay un crecimiento de la economía en función con el crecimiento de la población. Un crecimiento extraordinario que pasó, como todos sabemos, de 100 millones de habitantes que teníamos en el año 2000, ahorita pues ya tenemos una población de 124 millones de habitantes. No está creciendo la economía para satisfacer las necesidades de toda esa población, de la cual por lo menos 80 millones viven en la pobreza y 60 millones de mexicanos pues viven en situaciones que se acercan a la pobreza extrema. Es decir, son mexicanos que no visten lo que quisieran vestir, sino que visten lo que pueden vestir, que no se alimentan de lo que les hace falta, sino que están comiendo para lo que les alcanza. Así es como se refleja el problema del endeudamiento de México, un endeudamiento que, según el dato que vimos en un principio, pues está creciendo en 3.580 millones de pesos diarios. Es una cifra que no tiene nombre, es una cifra que no cabe en la cabeza de la mayoría de los mexicanos, pero que sí se refleja en las condiciones de vida de la mayoría de ellos. Nada más para darnos una idea, se acaba de informar hace 2 semanas también que el presupuesto anual que reciben los normalistas, es decir, las escuelas normales, las 16 escuelas normales rurales de México, el presupuesto anual será de 50 millones de pesos. Mientras un gobierno ladrón de Veracruz huye con 32.000 millones de pesos, mientras otros gobiernos estatales desaparecen otros miles de millones de pesos, a las escuelas normales se les dan 50 millones de pesos como presupuesto anual. ¿Cuál es el interés por la educación en México? ¿Cuál es el interés del gobierno de México? ¿Servir a México o servir a los extranjeros? Y esto nos sirve de preámbulo para pasar a otro tema importantísimo, que tiene que ver con el petróleo.
Pues quizás todos nosotros escuchamos la declaración del señor Enrique Peña Nieto, que hizo el 17 de febrero, afirmando que en México es incosteable construir refinerías, mientras, como hemos dicho, Japón, que no tiene un solo pozo petrolero, tiene 40 refinerías. Lo mismo ocurre con los países europeos, y aquí no tenemos más que 6 refinerías desde hace 40 años, obsoletas, que están trabajando a menos de la mitad de su capacidad de producción porque no se les invierte. Dice el señor presidente que el hecho de quitarle el monopolio a Pemex va a permitir que nuevos mexicanos tengan expectativas de crecimiento. ¿A qué se refiere este señor? Exactamente esa declaración responde a la primera, que si México no produce gasolina, la puede comprar, y al comprarla, pues nos llenamos de intermediarios, de proveedores de servicios, de franquiciatarios, es decir, de burócratas convertidos a empresarios, aprovechando el auge del crecimiento que significa la privatización del petróleo, la entrega de este recurso superestratégico al extranjero. Un hecho evidente y contundente que nos dice que construir refinerías sí es un supernegocio es el siguiente. Después de la declaración del señor presidente, tuvimos el informe de Houston, Texas. La Raven Petroleum anunció que tiene en desarrollo un superproyecto de una refinería, la más grande de la historia de los Estados Unidos, que se va a llamar South Texas Energy Complex. ¿Es negocio o no es negocio producir gasolina, procesar el petróleo, sacar los más de 40 subproductos y no únicamente venderlo con los precios más bajos al mercado internacional como le hace Pemex? Pues claro que es un gran negocio producir los subproductos, pero no le interesa a un gobierno que no está viendo por los intereses de los mexicanos, que no está viendo por los intereses nacionales, que únicamente está viendo por el enriquecimiento de unos cuantos funcionarios que se están haciendo millonarios, igual una casta empresarial que no pasa de 16 empresarios que son 1,000 millonarios, es decir, que tienen más de 1,000 millones de dólares como riqueza particular, y que es esa la consecuencia inmediata del proceso precisamente de transformación de una economía estatal, predominantemente un capital monopolista de Estado, a una economía fundamentalmente de carácter anexionista, una economía totalmente subordinada, totalmente entregada al extranjero, pero que no ve por los intereses nacionales. Un hecho contundente, para terminar con esta exposición, es el hecho de que el 85% de lo que se produce en México no lo producen las empresas nacionales. Son 300 empresas transnacionales, las exportadoras, las que están colocando a México, como orgullosamente dice el señor presidente, en uno de los principales exportadores del mundo. Sí, pero no son mercancías nacionales las que se están exportando. Es el capital transnacional el que está creciendo, gracias sobre todo a que el gobierno y los líderes sindicales les ofrecen la mano de obra más barata del mundo y la más sumisa. Muchas gracias.